la palabra de Dios y también vamos a orar. El capítulo 6, verso 7 en adelante. Ahí Reina Valera nos da un título que dice Misión de los 12 discípulos. Leemos, hermanos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudiendo el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Oramos, hermano. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra, Señor, quedamos deslumbrados por la persona de Jesucristo. Y en esta tarde queremos meditar, Padre. Queremos que nos hables, Señor, a lo profundo de nuestros corazones, Señor, y te ruego, Señor, que puedas utilizar mi vida, Señor. Siendo yo un hombre caído, Señor, te ruego, Señor, que me puedas asistir en mi debilidad, Señor, y en mi bajeza, Señor. Ayúdame, Padre, a poder explicar tu palabra a mis hermanos, Señor, y que sean edificados, Padre. Oro en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Amén, Señor. ¿Puedes tomar asiento, mi hermano? Señor te bendiga en esta tarde. Y a manera de introducción, ahí al final del verso 6, quiero que lo puedas leer conmigo, dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando, hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice que recorría las aldeas enseñando. Y por allá el historiador Flavio Josefo nos dice que aproximadamente el Señor recorrió entre ciudades y aldeas, unas 45 aproximadamente, y no son todas, ¿no? También podemos recordar que las calles o la forma de viajar en ese entonces no es como la que conocemos ahora. No habían asfaltos, ¿no? O sea, el poder llegar a una o a otra ciudad era muy complicado. No había vehículos, no había autos, no había bicicletas, no había monopatines como hay hoy. Así que el llegar de una ciudad a otra era realmente muy complicado. Y esa fue la tarea de nuestro Señor Jesucristo, llevando a sus discípulos para entrenarlos. Y le puse un título a la predicación de hoy. El título es Enviados por el Rey. Enviados por el Rey. Y lo quiero hacer de esta manera, hermanos. Quiero que juntos podamos ver lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los discípulos. Ahí en Marcos 1:38 dice, el Señor dice: vamos a los lugares vecinos, porque para esto he venido. La tarea fundamental del Señor Jesucristo fue ¿qué? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y en eso que Él comienza su ministerio, recordemos cuando llama, ¿no?, a sus discípulos, comienza a llamarlos, comienza a entrenarlos. Y en este punto, en Marcos capítulo 6, el Señor comisiona a 12 de estos hombres, 12 de sus discípulos, los que estaban continuamente con Él. Podemos decir que entre ellos estaba Pedro, Juan y Jacobo, que eran los íntimos, los más conocidos. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Con esto quiero que vos puedas ver que estos hombres que el Señor está eligiendo para esta misión extraordinaria son hombres comunes, como vos y como yo. También podemos ver que esta es una misión particular, ¿no? Cosas que ellos van a hacer, que el Señor les manda que hagan en esa época, no nos pertenece a nosotros al día de hoy. Lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y de la misma manera que el Señor envía a estos 12 hombres, hoy nos envía a nosotros, ¿no?
¿De qué manera? Por allá tenemos el versículo muy conocido en Mateo 28, lo conocemos. ¿Cuál es ese versículo? La Gran Comisión. ¿Qué dice el Señor en la Gran Comisión? Dice, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. De la misma manera el Señor nos quiere despertar en esta noche a que podamos involucrarnos en su obra. De la misma manera que Él toma a estos 12 hombres y los comisiona, de la misma manera el Señor quiere que vos te puedas involucrar, tanto vos como yo. El propósito, ¿cuál es el propósito? El propósito, estuve pensando en este mensaje, en este sermón, y el propósito puede llegar a ser que Dios te pueda levantar del banco. Y pensaba en un ejemplo práctico de esto. Pensaba, ¿viste? Cuando, no sé si te gusta el fútbol, pero la mayoría conocemos, ¿no? El fútbol. Vos fijate que cuando los jugadores están en el banco y saben que no van a entrar al partido, a jugar el partido como están, vos ves que los que están concentrados son los que entrenan un poquito antes y entran al partido, pero los que están en el banco tal vez están con los celulares, están en otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor cuenta con vos. El Señor tiene una misión particular con tu vida. Y el deseo mío con esta exposición es que vos te puedas dar cuenta de que el Señor quiere utilizar tu vida. Así como utiliza la vida de estos 12 hombres, a modo de introducción, quiero decirte que el Señor quiere usar tu vida, quiere sacarte del banco de la comodidad, de la conformidad, de la religión, y quiere utilizar tu vida. Quiere que vos seas un protagonista, una persona que esté involucrada en la obra. Y qué bueno que podamos avanzar en esto, y lo vamos a hacer de esta manera. Hay una misión que Dios nos encomendó. Id y haced. Id y haced. Quiero que esa palabrita te pueda quedar grabada, ese mandato de parte del Señor. Id y haced, ¿no? Esa es nuestra misión hoy. Y cuando yo armaba este sermón, me preguntaba, ¿estás predicando el Evangelio? De verdad te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? Son cosas para que puedas pensar conmigo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver 4 características de cómo debemos realizar esta misión. ¿Cuál es la misión? Id y haced, ¿no? Pero observando acá Marcos capítulo 6. Y vamos de a poco. El primer punto que podamos ver juntos, ahí en el verso 7, si lo tenés conmigo. El primer punto le puse por título, trabajando en el cuerpo. No quise utilizar la palabra equipo, pero sí trabajando en el cuerpo de Cristo, ¿no? La Biblia habla del cuerpo, que somos un cuerpo, que pertenecemos al cuerpo. Entonces, esa es la manera. Y ahí fíjate lo que dice conmigo, verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. De 2 en 2. Y qué sabio que es el Señor. Vos fíjate, ¿por qué no los envió de 3 en 3? ¿Por qué no los envió de 4? ¿O por qué no los envió de a 1? Esto obviamente que es una pregunta que la Biblia responde. Porque nuestro Dios es un Dios sabio, ¿no? Entonces, pensando en esto, en esta obra, la obra de llevar la misión del Señor adelante, no la podemos hacer individualmente. Necesitamos pertenecer al cuerpo de Cristo. Y en este caso el Señor dijo, vayan, los preparó, pero no los envió solo. ¿Cómo los envió? De 2 en 2. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que en ese tiempo, en esa época, se necesitaba para cualquier situación en la cual una persona pueda vivir, una situación X. Pasó algo y esa persona necesitaba a otro como testigo para verificar que lo que él estaba diciendo era verdad. ¿Me entendiste? O sea que necesitaba a otro, sí o sí, en cualquier situación legal o la que sea, necesitaba a otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona verifique lo que él está diciendo. Entonces el Señor fue muy sabio.
Tal vez pudo ser por esto, pudo ser por eso, podemos decir que sí, pero también entendemos que las Escrituras nos siguen hablando del 2 en 2. Por ejemplo, en Proverbios, en Eclesiastés, nos dice que es mejor 2 que 1. ¿Por qué? Porque obtienen mejor paga de su salario. Es mejor 2 que 1 porque cuando uno cayere, ¿qué va a pasar? El otro le va a levantar. Y así sucesivamente, pensando en dos personas. Vos imaginate que el Señor envía a esta misión a 2 personas juntas. Entonces, cuando ellos comienzan a predicar y comienzan a ver la gloria del Señor echando fuera demonios, sanando personas, ellos pueden observar esa obra que el Señor está haciendo por medio de ellos y pueden atestiguarse el uno al otro. 2 personas se complementan, 2 personas se ayudan, 2 personas se animan el uno al otro, 2 pueden consolarse. Vos fijate que las Escrituras en el Nuevo Testamento siempre nos habla de una pareja, por ejemplo, Pedro y Juan, Bernabé y Marcos, Pablo y Silas. O sea que hay sabiduría en esta forma en la cual el Señor los ha enviado. Debían aprender a trabajar en equipo, Y acá hay un paréntesis que quiero hacer, que vos fijate que acá la obra de llevar las misiones, de llevar el evangelismo adelante, es algo muy importante. ¿Y cómo lo debemos hacer? De 2 en 2, dice el Señor. ¿Pero cómo? Que sean 2 cristianos, que sean 2 creyentes, 2 personas que tengan el mismo Señor. No puede haber uno que sea creyente y otro no. No sé si te pusiste a pensar en eso. Debían de ser personas que el Señor ha llamado, que han nacido de nuevo, personas que realmente han sido salvas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces los cristianos piensan que pueden tener amigos, gente del mundo, que les ayude a hacer la obra. No sé si lo viste por ahí, yo lo vi por ahí. Personas que parecen convertidas, pero no están convertidas, pero están metidas así en la religiosidad, dentro de las iglesias. Entonces necesitamos que sean ovejas, Por allá escuché, es mejor andar con las ovejas que estén un poquito enfermas a andar con los lobos que estén amaestrados, ¿no? Es mejor andar con las ovejas que con los lobos amaestrados. Entonces, seamos sabios como el Señor, que el Señor envía creyentes a hacer su obra. Qué bueno es entender esto, hermanos. De 2 en 2, ¿por qué? Porque nos ayuda a nuestra santificación. Porque no todos piensan iguales a nosotros. No todos vemos las cosas con los mismos ojos. Entonces el Señor te pone a uno parecido a vos, que cree parecido a vos, pero eso te sirve ¿para qué? Para santificarte. ¿Por qué? Porque ahí en alguna decisión que no te parece, en alguna decisión como Bernabé y Pablo, vienen los roces. ¿Y eso qué produce en nosotros? Santificación. Santificación de 2 en 2. Y una anécdota así cortita, el domingo fuimos algunos hermanos a jugar al fútbol, ¿no? Y me pareció el fútbol muy santificador. ¿Por qué? Porque jugábamos ahí un partido, estábamos gordos y viejos algunos, pero lo bueno que me di cuenta que parece que eran todos reformados porque ninguno se enojó, así que qué bueno el fútbol, fue un trato ahí con los hombres y un roce continuo, pero ninguno se enojó, eso lo pudimos ver y estuvo muy bueno. Pero es necesario, hermanos, que te des cuenta que la obra, vos necesitás a tu hermano para hacer la obra de Dios y tu hermano necesita de vos. Vos necesitás a tu hermano y tu hermano necesita de vos. Acá no hay lugar para el individualismo, no hay lugar para las visiones propias. No es que acá vos tenés tu visión y yo tengo la mía, no. Acá tenemos una sola misión. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. Esa es la misión que el Señor ha encomendado a la iglesia, ¿no? Y vos fijate que si vos estás con tu compañero de milicia, con tu amigo en el Evangelio, con esa persona en la cual vos confiás, en esa persona fiel que va adelante, ¿no? Que va adelante con vos. Si vos te caes, esa persona te levantará, pero ay del solo, dice la Biblia, ay del solo. Entonces qué bueno poder ver esto de esta manera. El primer punto, trabajando junto al cuerpo. Acordate de esto, trabajamos
junto al cuerpo. No todos, escuchá, las misiones, no todos irán, no todas las personas, no todos los creyentes irán a las misiones, pero debe de interesarle a todos. A cada uno de nosotros nos debe de interesar las misiones. Enviar hermanos, enviar misioneros, y esa es una meta de nuestra iglesia, ¿no? De poder preparar hermanos y hermanas, familias que puedan ir a llevar el mensaje del Evangelio a otras provincias, a otros países, a otros lugares. Esa es nuestra oración como iglesia. Así que, qué bueno que te intereses, hermano. Qué bueno que ores por esto. Debemos de enviar misioneros, debemos de enviar personas capacitadas. Y también, obviamente, vamos a ver el punto que los enviados los envía la iglesia. El punto 2. Acá en nuestro texto vemos que el Señor Jesucristo mismo, caminando por las calles de Israel, está comisionando a los 12. Pero al día de hoy no es lo mismo. Al día de hoy está la iglesia. Dios ha levantado la iglesia y el ministerio, ¿para qué? Para preparar personas, para preparar el carácter de hombres para ser enviados. Por eso el punto 2 es enviados por la iglesia. Y vos fíjate que no es bíblico servir en la misión de nuestro Dios sin estar vinculados al cuerpo que es la iglesia. O sea, no es bíblico servir al Señor y no estar o no pertenecer a la iglesia local. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos debés de pertenecer a la iglesia local. Que vos debés de ser una persona que el ministerio prepare y evalúe correctamente a ver si vos cumplís con los requisitos ¿para qué? Para poder ser enviado. No es bíblico querer hacer la obra de Dios y no ser enviados por el ministerio de la iglesia local. Para eso el Señor levantó un ministerio. ¿Para qué? Para guardar la iglesia, para guardar la iglesia. Ellos aprobarán si los enviados cumplen con los requisitos bíblicos que están en las Escrituras. Ellos velarán por nosotros, ellos se preocuparán por nosotros. Por eso necesitamos pertenecer a la iglesia. En la iglesia no hay misioneros llaneros solitarios, ¿no? Que se van solos, que dicen, bueno, no, yo recibí, Dios me habló y me envió a mí solo. No, hermanos, no. Recordá que en el Nuevo Testamento, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento está dirigido a ¿qué? A personas que están vinculadas a la iglesia, pertenecen a la iglesia. Las cartas paulinas a las iglesias, las cartas en Apocalipsis a las iglesias. O sea, que necesitamos estar en el cuerpo, pertenecer al cuerpo, ¿no? Y tengo una advertencia por acá, puse ahí, cuidado. Cuidado con los que andan queriendo hacer esta tarea liberalmente, ¿no? Yo conozco a muchos por allá, personas que andan de iglesia en iglesia, saltando en iglesia, aún iglesias sanas, y ellos van y predican por acá y por ahí, y no pertenecen a ningún lado. No, hermanos, no existe un cristiano que no esté en una congregación. No existe un cristiano que no pertenezca al cuerpo. No existe. Entonces debemos de tener cuidado con los que hacen sin pertenecer al cuerpo, ¿no? De repente tengo una visión, digo, bueno, me voy a ir por ahí, voy a levantar una iglesia. No, hermano, no hagas eso. Es peligroso. El Señor ha determinado poner un ministerio para cuidar a los creyentes. Todo el Nuevo Testamento nos habla de esto. El que está, y yo pensaba en esto, ¿no? Una iglesia, ¿cómo debe ser la iglesia? Esta iglesia a la que tú deberías de pertenecer. Debería ser una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia que predique el Evangelio. No es una iglesia perfecta, no es un lugar perfecto, porque obviamente está constituido de pecadores. Pero es el lugar en donde tú debes de involucrarte. Tú debes de ser miembro de una iglesia bíblica. Tú te debes unir a una iglesia bíblica y tú debes participar de la dinámica de la iglesia bíblica. O sea, que debes de meterte y estar activo dentro de esa iglesia. Y vos fijate que hay muchos, en esta época de pandemia, hubo muchos cristianos que se hicieron cristianos de la iglesia virtual. La iglesia virtual, ¿cuál es la iglesia? No existe, hermano. No hay una iglesia virtual. No hay una iglesia virtual. Pero el internet ha sido bueno por un lado
y malo por el otro. ¿Por qué? Porque muchos se han quedado en sus casas. Muchos han quedado en sus casas y ¿qué hacen? Prenden la tele, ponen ahí el canal y empiezan a ver la prédica y dijeron, ya comí, ya estoy, ¿no? Y bueno, y después de eso te chocás con estos hermanos que tienen una ensalada doctrinal en la cabeza. Y eso es peligroso también. Por eso el Señor necesita que nosotros estemos hoy jueves acá para estar expuestos a las verdades bíblicas. Recordad esto, el segundo punto, ¿enviados por quién? Por la iglesia. Enviados por la iglesia. El tercer punto, y quiero que lo veas conmigo ahí en el verso 8. El punto 3 dice, confianza y dependencia en el Señor. Confianza y dependencia en el Señor. Verso 8. Y les mandó que no llevasen nada por el camino. Pensalo ahí conmigo. Viene la misión, ¿no? Te prepara, el Señor te prepara, y de repente dice, bueno, ahora andá, pero no lleves nada. No lleves absolutamente nada. Lo único que tenés que llevar son las sandalias y el bordón, que era un bastón. Después no lleves nada. Pero, Señor, dinero no lleves dinero. Señor, llevo la alforja con... No, la alforja tampoco. El bolsito con las cosas que podés llevar, la mochila, no quiero que la lleves. Señor, ¿y dónde vamos a dormir? Confía y dependé de mí. Eso es lo que el Señor les está enseñando a los discípulos. Han sido preparados durante un gran tiempo. Ahora les toca a ustedes. Pero, ¿cuál es la manera de hacer esta misión? Dependiendo y confiando fielmente en el Señor. Jesús quiere que ellos confíen. Y al mismo tiempo, el Señor Jesucristo quiere que tú y yo podamos confiar, que vos y yo podamos confiar plenamente en esta misión que Él nos ha encomendado. ¿Pensando en qué? Pensando en que no lleves nada. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, si el Señor te envía, ¿sabes qué? El Señor te va a sostener. Si el Señor te envía, el Señor te sostendrá. ¿Y sabes qué? Soy testigo de estas cosas. Soy testigo, lo hemos vivido y conozco muchos testimonios de muchos hermanos que se han involucrado en la obra y han dejado todo por el Señor. ¿Y sabes qué? Cuando parecía que tocaban fondo, el Señor los estaba sosteniendo con su mano derecha. Y somos testigos de eso. Creo que ninguno de los que estamos acá podemos decir que el Señor nos ha desamparado. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Y si tú obedeces al Señor y pones las manos en el arado, ¿sabes qué? Él promete sostenerte. Él te sostendrá. Él quiere que vos empieces a confiar verdaderamente y que empieces a depender verdaderamente del Señor. A los discípulos les dice, nada, no lleven nada. A nosotros nos dice, confíen, dependan de mí. ¿Y cómo? Y esto es práctico, hermanos. Esto es el día a día. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, si nuestra confianza está en el Señor, cuando nos depositan el dinero ahí del trabajo, cuando tu cuenta dice, bueno, tantos miles de pesos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando el Señor está tocando tu economía? Cuando vos ves que la alacena ya está vacía, cuando en la heladera no hay más que agua. ¿Qué pasa en esos momentos difíciles? El Señor también mueve esas cosas, ¿para qué? Para llevarte a la oración y para que vos te des cuenta que debes depender del Señor. En Él está puesta nuestra confianza. Y podemos verlo en texto que hemos predicado como en Filipenses 4:13, ¿recordás? Filipenses, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? He sido enseñado en todo, por todo y por todo. Al tener abundancia, al tener necesidad, pero él ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La situación que venga, adelante, el Señor nos sostendrá. El Señor nos sostendrá. Lo único que puedes llevar, ¿qué pueden llevar? Sandalias y el bastón. No lleven otra cosa. Le dice que no lleven 2 túnicas. Escuchá esto, ¿por qué 2 túnicas? Las personas comunes y corrientes llevaban una sola túnica y tal vez el Señor quería que ellos se identifiquen con personas comunes. Pero otra de las cosas, le dice no lleven pan, alforja, dinero ni otra túnica. Esto era para los discípulos, no es para nosotros hoy, pero era para los discípulos. ¿Y qué le estaba diciendo?
ustedes tienen que caminar sin algo que los estorbe. O sea, ustedes tienen, en el caminar, ustedes tienen que tener la mentalidad de ¿qué? De peregrinos, personas que van caminando, que no pertenecen a esta tierra, y de alguna manera el Señor también nos muestra que no está mal que vos tengas dinero, que no está mal que vos puedas acumular, no sé, joyas, propiedades. Yo puse acá la cuenta bancaria. O sea, no está mal esas cosas, pero sí está mal si tu mente está puesta en esas cosas. Eso sí está mal. Entonces necesitamos despojarnos de cosas que van a hacer que nuestro caminar diario sea pesado, sea algo que nos estorbe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Todo eso va a quedar de lado, todo eso quedará de lado. El creyente que vive para acumular, ¿no? Esa persona que está desesperada, ¿por qué? Porque no le entra X cantidad de dinero, necesita más, necesita otro vehículo más, está pendiente de esas cosas. Bueno, de eso no tenemos que estar pendientes, hermanos. Tenemos que poner nuestra mente ¿en qué? En lo que el Señor nos enseña, en confiar plenamente en Él y depender plenamente en Él. Y eso lo podemos ver a través de ¿qué? De las situaciones diarias, ¿no? Cuando viene la enfermedad, cuando estamos pasando algún problema económico, cuando estamos pasando algún problema sentimental, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu dependencia? Ahí vemos realmente si confiamos y dependemos del Señor, ¿no? Y yo pensaba en esto y decía que muchas veces al final cambiamos la misión de Dios por la misión de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos afanamos por estas cosas. Nos afanamos por el auto, por la casa, por el dinero, nos afanamos por cosas que no nos tenemos que afanar. Y sin embargo cambiamos la misión de Dios por la misión de nuestros corazones. Cristianos desenfocados totalmente de dónde van. Escuchame, hermano, el tiempo es corto. No sé si vos te das cuenta cómo está pasando el tiempo. El tiempo es corto. ¿Cuántos años tenés? Yo cumplí 44. Y te digo que el tiempo vuela, vuela, realmente vuela. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor te ha encomendado una misión particular. ¿Qué vas a hacer? Y la otra pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desenfocado? ¿Estás afanado por el trabajo? Tal vez porque ahora estás juntando las monedas para comprar el pan y la leche. ¿No te pasó? Me pasó. Y sí, desenfocado. Pero el Señor es fiel, hermanos. Cumple la misión de Dios. Cumple la misión que el Señor te ha encomendado. Hacer la obra de Dios requiere amar la obra de Dios. Requiere amar la obra de Dios. Hermano, si vos, te doy un ejemplo, si vos no venís a la iglesia, porque te pasa X situación en tu casa, y realmente no tenés la necesidad de venir, hay algo que anda muy mal. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia, los creyentes tenemos necesidad de venir, necesidad de estar con nuestros hermanos, necesidad de estar sentaditos ahí en la silla y que la palabra nos hable. El creyente tiene necesidad de ser alimentado. Si vos tal vez te quedás en tu casa por X motivo y no tenés esa necesidad, preocupate, hermano, preocupate. Todo lo que tiene, escuchá, hermano, es necesario que meditemos en esto. El Señor a muchos de nosotros nos ha dado cosas materiales. El Señor a muchos de nosotros nos ha dado abundancia. Pero es necesario que meditemos en ser buenos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque si Él te dio abundancia, es para que vos extiendas el reino. No te olvides de esto. Si vos hoy tenés abundancia en tu casa, si te abunda el dinero, no es para que te lo gastes en pavadas, es para que extiendas el reino del Señor. Meditá en estas cosas, hermano. Yo meditaba hoy cuando cerraba este sermón. Y entonces esa es la manera de ¿qué? De confiar y de depender del Señor.
Ahí en Lucas 22, 25 el Señor le dice a los discípulos, le dice, ¿se acuerdan cuando los envié? Sin bolsa, sin alforja. Hablando de esto, de Marcos 6. Y el Señor les hace una pregunta, dice, ¿les faltó algo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor, de los discípulos? Ellos dijeron, no, nada. No nos ha faltado nada, absolutamente nada. Confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor, Él te sostendrá. Él te sostendrá, aunque hoy vos estés pasando momentos difíciles, si vos te involucrás en su obra, Él promete sostenerte. Y podamos decir juntos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor es bueno, hermanos. Y el último punto que quiero compartirte se encuentra en el verso 12. Hay muchas partes que no he tocado por cuestiones de tiempo, pero creo que estas eran las fundamentales, por eso dice así, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y en esto ruego al Señor, hermanos, ruego al Señor, que el Señor me dé la gracia para poder predicar el arrepentimiento. Y yo no conozco tu vida, hermano, y permitime hablarte en esta hora como una persona que no conoce al Señor. No sé cómo está tu vida, realmente no conozco tu familia, no sé en qué situación estás, pero déjame decirte, hermano, amigo, tal vez nos visitás en esta tarde. Si realmente no naciste de nuevo, si realmente no te encontraste con el Señor, si Él no ha producido un cambio profundo en tu interior, de nada sirve, hermanos, de nada sirve que día tras día vos estés sentado en este lugar, de nada sirve. Yo quiero rogarte ahora, hermano, entiendo. Hay muchas personas que hoy dudan de su salvación, están sentadas acá. Muchas personas que no saben realmente si son salvas. Hay muchas personas que no saben si han nacido de nuevo. Y si estás en esa condición es peligroso, hermano. Es peligroso. No hay tiempo, no hay tiempo. El tiempo corre. Hay muchas personas que saben que llevan una vida religiosa, hermanos. Vos sabés que llevas una vida religiosa, que estás seco. Y hoy puede ser el día. El Señor necesita hacer un cambio radical en tu vida. Un cambio radical. Necesitas venir a Cristo, como la primera vez. Necesitas confesar tus pecados. Necesitas darte cuenta que tu vida ofende a Dios. Y una de las cosas que hemos entendido, ¿de qué nos ha salvado el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no te ha salvado del infierno. El Señor Jesucristo te ha salvado de la ira de su Padre, el Santo, 3 veces Santo. El Señor Jesucristo te salva de la ira del Padre. Huye de la ira venidera, huye de ese momento. Y voy a cerrar esto con una pregunta. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo realmente? ¿Estás listo para irte con Él? La conclusión de este sermón, hermano, recuerda. Punto 1, la misión que Dios te ha encomendado se hace junto al cuerpo. El punto 2, si el Señor enviara misioneros, los enviará por medio de la iglesia, del ministerio. El punto 3, tú debes de confiar plenamente y depender plenamente de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto 4, ven a Cristo. Y si tú eres creyente, predica el Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí
si no predico el Evangelio? Vamos a orar, hermanos. Te invito a que te puedas poner de pie. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y así, Señor.